Si tú vas en una bicicleta a 30, 40 kilómetros por hora, en una bajada, una cuestión, y te mete un palo en la rueda, te vas a caer de todas maneras. Ok, ya a nosotros nos metieron un palo, ¿no? Y ya pasas a otra etapa en la que ya comienzas a culparte tú mismo de todas las decisiones que comenzaste a tomar, ¿no? ¿Qué lo hice? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué sucedieron las cosas así? Y comienzas a culparte, ¿no? Y ahí es donde empieza el proceso complicado, porque ya entras en un proceso ya clínico, básicamente de depresión, ¿no? La gente no quiere hablar de eso porque es vergonzoso y porque no es una situación que se permite en este sistema donde todo es una visión de éxito, ¿no? Donde tienes que ser perfecto y exitoso. Que te digan que eres una persona valiosa es muy reconfortante, ¿no? Eso es súper importante. Hola, bienvenidos a Sin Etiquetas. El día de hoy tenemos un programa especial. Tenemos un invitado que va a compartirnos un proceso que él ha atravesado durante su vida, que podría sonar algo un poco duro para algunas personas, pero que a la vez es importante que todos sepamos que cuando uno verbaliza o exterioriza estas emociones que pueden tener contenidas y aprende de gente que ha atravesado momentos complicados, complejos, como todos los tenemos en la vida, y logra superarlos, es muy importante. Y desde ahorita ya agradezco a nuestro invitado, que se llama Renzo, por querer compartir su historia de vida con nosotros. Con ustedes, Renzo. Un aplauso. Gracias, Aurea. Bienvenido, Silvana. Renzo. Gracias, Silvana. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito ¿Quién eres? quién eres, a qué te dedicas. Ok, soy un nacido arequipeño, criado en Tacna. Tengo un problema de origen, entonces ahí, ¿no? Una confusión. Porque los tacneños me consideran arequipeño, los arequipeños me consideran tacneño. Entonces, pero todo bien, tranquilo. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 3 hermanos. Mis papás, gracias a Dios, todavía están con nosotros, viven en Tacna. Mi hermano mayor vive en Tacna y mi hermana vive aquí en Lima. Entonces, es un entorno familiar bastante tranquilo, ¿no? Sí, sin mayor problemas, digamos. Digamos que si tú quisieras un poco hacer memoria sobre tu infancia, sobre tu educación, sobre tu formación en el seno de tu familia, ¿tú has sido un estudiante destacado? ¿Has sido un hijo problema? ¿Cómo te definirías? A ver, mi infancia, mi adolescencia, yo las considero súper bonitas, ¿no? La vida en provincia y en Tacna particularmente, es como lo asumo que tú en Chiclayo, donde todo el mundo se conocía, todo el mundo comparte y puedes estar muy tranquilo en las casas de cualquiera de tus amigos. Entonces, yo he tenido toda una etapa inicial de mi vida muy linda, ¿no? Una infancia feliz. Sí, con mis papás siempre presentes, igual con mis hermanos. ¿Escolar estudioso o escolar problema? Ahí entramos en problemas. No hay un medio. ¿Cómo te defines en todo caso? ¿Tú cómo te defines? Claro. Es que, a ver, y parte viene ahí lo que vamos a ir desarrollando posteriormente, ¿no? O sea, yo era un estudiante que no estudiaba, digamos, pero llegaba ¿El examen? llegaba el concurso Sobre departamento de matemática y lo ganaba, ¿no? Entonces... O sea, digamos que no necesitabas ser un estudiante chancón, por decirlo como se decía antes, chancón ¿no? jamás he sido, pues, ¿no? O sea, y no digo que esté mal, me parece perfecto la disciplina de la gente, pero no. En tu caso se te daba fácil de alguna manera. No puedo decir, pues, porque si no, algún amigo del colegio va a llamar a decir, oye, te están mintiendo, porque él nunca ha estudiado, ¿no? Una cuestión así. Pero sí me iba bien, no tenía mayores problemas al respecto. Pero no era que no estudiabas, o sea, sí estudiabas, pero no eras como que disciplinado con el tema del estudio. Y ahí viene una de las partes en las que uno va
revisando y sacando las experiencias que uno después quiere que no se repitan, ¿no? En los hijos, ¿no? O en personas cercanas a las que tú puedas tener. Yo estudié todo el colegio en Tacna, un colegio jesuita, ¿no? Con curas, que se llama Cristo Rey. Soy de la promoción 90, Osada 90. Nosotros éramos 32 personas nada más de la promoción, entonces todos formábamos una comunidad bastante íntima, ¿no? Porque Bastante finalmente unida. salías en 2 o 3 carros o podías juntar en una fiesta 15 o 20 personas de la misma promoción. Entonces teníamos, hasta la fecha, tenemos una relación bastante bonita, ¿no? Bastante interesante, porque siempre, digamos, que yo llego a Tacna o que otro amigo, por ejemplo, que está en Chile, ¿no? Cuando llegamos a Tacna, siempre uno se organiza una parrillada, son una cuestión así. Como hermanos, ¿no? Ya Sí, es un tema es un tema bien fraternal, bien fraternal. Y siempre ante un evento, ¿no? Siempre nos respaldamos, ¿no? Mutuamente, Claro. ¿no? Siempre hay esa respuesta rápida, ¿no? A diferencia de otros casos que yo veo, ¿no? Que claro, que ya no salió la soportan promoción. y no les importa mucho, ¿no? Pero sí ha sido una infancia bonita. Una experiencia muy bonita, ¿no? ¿Y de ahí haces la universidad en Arequipa o en Tacna? Sí, no. Yo termino de estudiar en el colegio en Tacna, me voy a Arequipa, ingreso a la Universidad Nacional de San Agustín, a la UNSA, en Ingeniería Industrial. Y ahí viene el tema, yo ingreso en primer puesto a la universidad, por ejemplo, en Ingeniería Industrial. Y entonces decía, ¿cómo este pata se compara? ¿No? Si yo todos decían, ¿cómo hace para estudiar? ¿Cómo hace para pues, para lograr? Este pata, ¿no? Y igual, ¿no? En la universidad encontré muy buenos amigos, teníamos un grupo, digamos que más reducido, ¿no? 5 o 6 amigos, pero de los cuales también, ¿no? Igual ha habido una relación que se cultiva hasta ahora. Sí, hasta ahora, ¿no? Muy fraternal, muy de cariño. Y ahí termino también, ¿no? Termino en buen puesto, termino en segundo puesto de mi promoción. Entonces, pues, es como que tú le escribas quiero, cumpliendo como todos los logros. Cumpliendo así, como decíamos, ¿no? Los checks de, ya, ingresar a la universidad, muy bien, pues, terminarla muy bien, en 4 años y medio. O sea, antes lo adelantaste. Yo terminé la universidad a los 20 años. Súper chico. Sí. Y de ahí te enganchas. ¿Y de ahí? Y de ahí me engancho, me puse a trabajar. ¿En Arequipa? No, me regresé a Tacna, empecé a trabajar en una embotelladora allá, pero mi papá me dijo, oye, no haz tu tesis, ¿no? Claro. Entonces, porque ya comienzas a dar un poco de platita, entonces ya como que te vas relajando. ¿no? Vas quitando prioridades. Y me dijo, ya, deja y haz la tesis. Entonces ya igual me gradué. Y de ahí inmediatamente me enganché con este curso que había antes, pues, se puede decir, ¿no? Del banco normal, ¿sí? Un curso para entrar a un banco. Para entrar al banco, ¿no? Y comencé a hacer carrera ahí, pues, ¿no? ¿Cuántos años estuviste? Justo iba a preguntar. Sí, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Es que lo que pasa es que en ese tiempo, y es una cosa muy importante porque, y tú lo vas a entender bien, claro, el banco te paga bien, pero te cobra y cada minuto, cada sol de su sueldo en tu esfuerzo, ¿no? Pero también tienen claro, los directivos o los gerentes del banco tienen claro el perfil profesional que tienen, y ellos nos impulsaban mucho al tema de que, oye, ya, vete a hacer tu maestría porque lo que queremos es gente preparada, que siga... más capacitada, ¿no? Y a los 24, 25 me fui a hacer mi maestría, fui a estudiar afuera, a Centroamérica, en ICAE, y regresé también al banco y estuve unos 5 o 6 años más trabajando en Chincha, ¿no? Ya como funcionario. O sea que, digamos, en la trayectoria ibas poniendo un check más en tu carrera claro, profesional, ¿no? en tu trayectoria. Entonces venía igual la maestría ya para... ¿Qué era tu siguiente desafío que tenías en ese momento cuando llegaste acá? Claro, cuando yo llego, bueno, es que hay que ponerlo en contexto porque cuando yo regreso de estudiar,
la situación económica en el país era complicada. Entonces, antes, cuando todavía en ese tiempo, estamos hablando del año 2001 más o menos, todavía para buscar trabajo, tú comprabas el domingo El comercio. el comercio y tu sección de empleos que venía aparte, ¿no? Claro, claro. Era toda una cuestión aparte. Y regularmente eran 10 hojas, una cuestión Oye, ya me así. había olvidado, ¿verdad? Venía era Claro, como era un suplemento aparte. un suplemento aparte, Totalmente, claro. así como el de deportes, era un suplemento Ujú, del tema de trabajos. ujú, Y cuando yo llegué, me acuerdo que el suplemento de trabajo, que regularmente era una Varias cuestión hojas. de 10 hojas por lo menos, se limitaba a 2 o 3 hojas. ujú, Estábamos pasando 2001, un tema bien complicado, el tema laboral. ujú. Pero como yo había dispuesto, digamos, el banco me había dado una licencia, me llamaron ahí a los 2 meses que yo había regresado, en verdad tuve suerte, y me ofrecieron un puesto en Chincha, ¿no? De Ujú. donde yo había salido. Ajá. Entonces ya regresé, pero ya regreso como funcionario, evidentemente con todas las mejoras que implicaba eso, Claro, un ¿no? mayor nivel de Y, ingreso. Ujú, claro, y el banco lo que hacía es que te catalogaba en función incluso de las maestrías, ¿no? Ajá. ujú. Porque no era lo mismo una maestría gringa que Una una en el maestría exterior, que siempre una maestría peruana. nacional. Entonces, ya yo me fui a Chincha, pues, Súper. súper bien, Eras ¿no? Porque siempre era provincia, Ujú. el banco te pagaba la casa, Claro. entonces entrabas súper, súper tranquilo. Y Y te nutriste de esa experiencia en el banco, ya como viniendo ya con tu maestría. sí, claro, Ujú, claro, ¿no? Ya vienes con otro... las experiencias de estar afuera, por eso es que yo le recomiendo tanto tanto como a mi hijo, como a otros chicos que la experiencia de estar afuera, de salir, de conocer otras realidades, vivencias, otras otras culturas, ¿no? realidades, eh, ya sea afuera o en el mismo país, implica, es algo muy valioso, ¿no? Es algo muy, 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 muy importante. Ujú. Y Y experiencias que hayas tenido en esa etapa en la que ya llegas a ver ya como funcionario a los clientes, me imagino que el nivel de involucramiento y experiencias que has tenido han sido ya de otro nivel. ¿Alguna experiencia que te... claro, lo que pasa es que yo llego y me encargan una cartera de clientes, eh, que era una cartera básicamente de cuentas especiales, de Clientes que habían clientes Difíciles. tenido... complicadísimos, Ujú, porque era una cartera agrícola y ujú, el sector estaba en una crisis total. ujú. Entonces, a diferencia de otras carteras donde tú tienes un afán comercial de Claro, De colocar un colocar. producto, Acá tenías aquí que lo que yo cobrar. tenía era que ver cómo cobraba y qué forma, y había una complicación tremenda, ¿no? Y sí, claro, empiezas pues porque es una responsabilidad grande, porque encima, como te digo, estaba muy bien pagado y, y había que ver resultados, porque Mm. a esos niveles de corporativos ya, eh, ya en ese momento se manejaba pues rentabilidades por cartera, ¿no? por, Ujú, por cliente y todo, y esta pues era Claro, pura al negativo, ¿no? ujú. Y al final lo que te evalúan no es las justificaciones ni las excusas, sino es los resultados. el número final Claro. de la línea, ¿no? Ujú, O sea, tú puedes poner la explicación que quieras, ujú. pero al final los números son duros, ¿no? Y Son ahí fríos, está toda claro. la Ujú, cuestión. Entonces, el número no viene con la explicación correspondiente. Después, evidentemente, tú puedes sustentar, concluir por qué se genera esto, pero había que fajársela. Entonces, ujú, no fue también un tema muy, muy simple, ¿no? ujú. De ahí vino una promulgación de una ley, que era el rescate financiero agrícola, que Que permitió ayudó, ayudó. Ujú. laxar totalmente, ¿no? Ajá. Laxar totalmente. Entonces, y te da una responsabilidad también, porque finalmente yo como funcionario de esa cartera era quien decidía quién podía Acceder. acceder a una condonación, Ujú, particularmente de deuda, ¿no? ujú. Y, ¿Cómo elegías? ¿Cómo armabas y tu no, estrategia? ya tenías que finalmente, eh, evidentemente, evaluar en función a las capacidades de pago. Lo más simple, en verdad, en ese momento era, es que vámonos con todo, ¿no? Y era un Ujú, poco la idea que también es cómo se implementa
este tema, ¿no? Porque Aparte que había surgido por un tema coyuntural sí, del sí, 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 sector, sí, ¿no? sí, 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 Entonces, es un tema, fue un tema coyuntural y, y fue una fórmula creada entre el gobierno y y el la lado banca. privado y la banca misma para facilitar ese tema, ¿no? Si Ujú. no, eso hubiera generado pues en una situación más complicada, ¿no? Ujú. Y son pautas dentro del crecimiento del sector agroexportador que ahora es Que ahora está tan tan desarrollado, ¿no? importante. ¿No? Si no, Ujú. ahorita el banco sería dueño de muchas tierras Sí, pues y que no se tampoco es hubieran un negocio, desarrollado, ¿no? que tampoco es el ¿Y qué negocio, ¿no? negocios viste que de los que estaban así mal y que después reflotaron a raíz de las condonaciones que hicieron? ¿Cuáles nos puedes Yo, contar? Que se puedan contar. no, claro, es decir, yo recuerdo muy lúcidamente que cuando yo llegué teníamos un cliente que tenía un proyecto, la producción de un pisco, pero no el pisco que en ese momento, te estoy hablando del año Circulaba. 2000, 2001, donde tú ibas al supermercado y lo que encontrabas eran 3 o 4 marcas que se utilizaban para hacer estos Cócteles. pisco sour, Algarrobina, cócteles, pisco sour, algarrobina, pisco claro. sour Bueno, que era la para forma el como tema, antes ¿no? se tomaba, Es ¿no? que el Una pisco no se cuestión, tomaba como ahora, que era más gourmet, no, ¿no? y no, es decir, no había pues la costumbre, tú vas ahora a cualquier reunión y decir, un chilcano de pisco Ujú. Claro, es un must, ¿no? Ujú. claro. Dentro de la barra que puedas tener ahí. Ujú. Pero en ese momento no. Esa persona Tenía un proyecto, tenía este proyecto porque tenía todo el background se había bien formado. establecido, se había formado, ¿no? En Napa Valley y, y venía con una idea que súper interesante respecto a la proyección que tenía el El pisco pisco, como tal, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, y hablaba de la gestión que se podía hacer para poder igualar un brand y una cuestión. claro, Entonces, en ese momento, tú hablas, oye, porque desconoces también claro. el tema, y dices, "Oye, O sea, tanto tú has visto hace". nacer prácticamente El auge, del pisco actual, porque ahora, claro, claro. pisco es Sí, pisco, ¿no? Ya incluso nombre internacional. después te voy a comentar el tema porque ahí yo parezco, ¿no? Como un Forrest Gump de ver pasar así eventos trascendentales dentro de algunas situaciones, dentro de dentro de algunos sectores, ¿no? En el país. La cosa es que, bueno, para hacértelo un poco corto, igual el banco veía pues con Cautela, mucho escepticismo el tema, Ujú. y oye, no, esta cuestión. claro. Ya después, Claro, ¿quién toma pisco, dirían, sí, ¿no? claro, ¿Quién ¿no? toma Está pisco? segmentado, pues, en un Claro. tema mínimo, ¿no? Ujú. ¿Quién te pone una botella de pisco en una reunión en tu casa? Pues, Claro, en ¿no? esa época era el ron, me Nada. acuerdo yo, Sí, ¿no? Claro, ron o whisky la gente Ujú. toma. Ahora, pues, olvídate, es decir, encuentras claro, Ahora botellas de llegas con tu pisco. ahora encuentras, claro, botellas de 150, 200 soles, ¿no? claro. Un Mosto Verde y, en fin, una serie de marcas súper interesantes. Eh, Y situación similar pasó con el tema ya después, posteriormente, pero bueno, vamos a comentarlo ahora. En tu carrera de Forrest Gump. Sí, en mi carrera de Forrest Gump también ver el tema del crecimiento de los arándanos, ¿no? O sea, Claro. yo vi el, el- el nacimiento, digamos, de la experiencia inicial de traer los primeros plantones, ¿no? Ujú. A través igual de un amigo y ver todo el esfuerzo que se le puso. Entonces yo veía cómo se hacía todo ese trabajo y miren lo que se ha convertido, ¿no? En Claro. el potencial increíble De exportación de de los arándanos. exportación, ¿no? Que se convirtió prácticamente en la BED y el principal producto de la exportación en el país, pero en poquísimos En muy poco años, tiempo, en muy sí. poco tiempo, ¿no? Ujú. O sea, digamos que el banco permitió o te abrió la puerta a ver un espectro empresarial y un mundo de tantas oportunidades que de alguna manera tú como funcionario fuiste despertando como que una vena de, oye, mira todos estos negocios, cómo van prosperando en el camino, ¿no? Sí, sí, el banco te permite eso, eh, pero bueno, yo también venía con esa, siempre fue mi intención buscar algo que hacer bajo eh, bajo mi propia iniciativa, ¿no? Bajo tu Ujú. propia dirección. O sea, tú querías Sí, independizarte en algún sí, en momento, lo algún tenías momento yo lo planeado. tenía claro, es decir, yo ahorita estoy en un proceso profesional, digamos, estaba en una trayectoria
que cumplía mi tema profesional, me iba bien, ganaba mi dinero, pero siempre estaba el bicho ahí de, ya Querer es un hacer algo momento propio. en que va a llegar, en el que yo voy a comenzar a desarrollar algo solo, ¿no? Y de ahí sales del banco. Salgo del banco y me jala un cliente que es, que, que Era un cliente importante sí, era uno de los principales clientes de la cartera y me invitan a a ser participar parte con de la ellos, o empresa. sea, Ajá. a agarrar una gerencia ¿De qué rubro era? era la parte de algodón y la parte de hilandería textil. Entonces paso a gerenciar ya administrativa y financieramente ese tema. Era un grupo ya, por el nivel de facturación, ya era un grupo corporativo, lo que me permite también, por el nivel de facturación que ellos tenían, eh, llegar prácticamente a todos los bancos, ¿no? Claro. Absolutamente a todos. Es decir, Ujú. no había banco con el que no Con el que trabajáramos no tuvieras porque había la relación. necesidad de líneas que tenías todas 8 o 9. Ujú. Ajá. Increíble, era, ya hasta te paras equivocando de los funcionarios, porque eran Eran un varios. montón, pues entonces Ujú. pucha, ya no sabía los asistentes y Claro. era O un sea, ahí montón. seguías todavía tu trayectoria exitosa, conociendo a mucha gente importante en bancos, proveedores, Ujú. y sigues chambeando como dependiente. Como Ujú. dependiente, sí, sí, ¿Y totalmente. ahí se te activa ya tu bicho independiente o todavía? Sí, a raíz de justamente de una situación de una de las empresas en la que comenzamos a manejar unas importaciones con unos brokers, eh, me lanzan la iniciativa de asociarme con una de estas personas para, eh, digamos, independizar ese negocio a través de una inversión de capital. Yo tenía un capital ahorrado, entonces no había mucha dificultad en armar en sí todo el negocio, ¿no? Porque tenía los contactos del banco, tenía un tanto el capital, Y el negocio tú lo conocías. y el negocio yo lo conocía, Ujú. eran unos márgenes Bueno, Atractivos. muy atractivos. Entonces, ya comuniqué la decisión, ¿no? En ese momento a mis jefes. em, O sea, en ese momento tú decides dejar tu carrera profesional, que ya habías llegado a ser gerente, ujú, ¿no? Y decides irte a emprender. Es lo que dices, voy a invertir aquí. correcto, Ajá. correcto, correcto. Es decir, sí, pues, en verdad fue así. Yo tenía para esto Todavía no todo. tenías hijos, ¿estabas casado o no? Sí, ya, Ah, ya claro. estabas casado, Sí, ya ya. estaba casado, ya, claro. ¿Y tenías Yo hijos me casé, todavía? sí, ya, Ah, ya. ya tenías tus hijos. Ya tenía mi primer hijo. Tenía 33, 34 años, ¿no? 34 años más o menos. Que yo ya decido abrirme, Decides, ya, ajá, decido manejar y arrancar por mi cuenta propia. Y, y como te decía, tenía los contactos, la empresa, cosa que ahora es imposible, ¿no? ujú, Pero la empresa, habíamos creado una empresa, tenía 2 meses, 3 meses de creada y yo tenía $200.000 de línea de crédito abiertas en 2 bancos, digamos, ¿no? ujú. Y sin mayor pues experiencia, un capital eh, burdo, pues, ¿no? Ujú. 10.000 soles, una cuestión que habíamos puesto simplemente como para empezar. para empezar como capital social de arranque, ¿no? O sea, en realidad porque claro, cuando uno decide, y una decisión, en tu caso con hijos, o Claro, sea, hacerte claro, independiente. hacerte independiente de un momento a otro, tú tenías muchísima seguridad en que el negocio No, totalmente. Es que lo que pasa es que tú, como hablábamos hace un ratito, es decir, tú le das check, 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 y yo, pues, siempre yo habías triunfado. caminaba y todo iba perfecto, ¿no? Es decir, caminaba en lo que quería hacer y iba bien, iba bien, iba bien, todo salía bien, todo salía bien. Es decir, eh, la palabra fracaso, pues, estaba Claro, fuera de mi diccionario, ¿no? todos los retos que habías tenido hasta ese Que momento se había se propuesto, habían los habías propuesto, logrado. los habías Todo lo que logrado. todo lo que había estado, me iba bien, ¿no? Es decir, profesionalmente me iba muy bien, personalmente igual, es decir, ya estaba casado con un hijo. eh, nada, entonces ¿Tu esposa era trabajaba o no la foto trabajaba de en ese familia. momento? No, 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 Ella estaba porque en la casa con los chicos, es decir, así habíamos acordado. acordado, digamos, ¿no? Y justamente lo primordial era para nosotros el tema de justamente manejar una dedicación por Para que parte de los ella chicos, exclusiva, ¿no? Porque finalmente ella también era una profesional eh, que, que- que trabajaba en el banco y es ahí donde nos conocemos y nos casamos, ¿no?
Entonces, claro, tú ves ese escenario y con toda la seguridad del mundo, es decir, Dices para con los adelante. escenarios, normal, eso Lo no que pasa toca. nada, aquí me para a mí, ¿no? Claro. Ujú, Aquí me para, o sea, ujú, no hay problema, yo conozco a la gente, yo esto lo había conversado incluso, ya como, oye, mira, voy a hacer esto, y evidentemente, ¿no? ujú, Y yo luego me dice, ya, oye, no te preocupes, es decir, Claro, lo que quieras, es tu ujú. lo que carrera. quieras, ¿no? Porque Claro, también siempre, tu siempre palabra había valía. sido, claro, ¿no? Siempre había sido, eh, claro, lo que pasa es que cuando tú has estado en banco y estás al otro lado, sabes exactamente qué decir. Ujú, Mi jefe me decía a mí, ya, tú eres, más que hablar de financiero, decía, tú eres nuestro traductor, ujú, Claro. porque hablabas lo que el banco quiere escuchar y entregas la información como el banco la quiere tener. Entonces, ujú, yo le facilitaba mucho la vida Claro, a los funcionarios con ese aspecto, ¿no? ujú, claro. Y era estricto en los cumplimientos. ujú. Entonces, Ajá. cuando ya salgo y comento ese tema, dije, no, oye, Renzo, nada, aquí puerta abierta, lo que Claro, lo que tú necesites, ¿no? quieras. Ujú. Lo que necesites, ¿no? Acá tu palabra vale, lo que necesites, ¿no? Vale mucho. Y en ese momento inviertes en un negocio de qué. Comenzamos a importar, comenzamos a importar hilo de la India Ujú, Ujú. y era sí, pues los primeros, no digamos los primeros, pero sí era la parte inicial de un negocio ujú, donde descremas márgenes muy simpáticos, muy bonitos ujú. y, Ya había, y había demanda. sí, claro, ¿no? Entonces mi socio era el que conocía todo eso, él veía toda la parte comercial, yo veía toda la parte de Financiera. administrativa, Financiera, financiera, la administrativa. Ujú. importación y todo. Ah, nos iba perfecto, ¿no? O Les iba sea, súper bien. sí, porque traíamos 2, 3 contenedores al mes y eso implicaba pues que yo podía ganar 3 veces más de lo que ganaba, o 4 veces más, entonces todo perfecto, ¿no? Ujú. Y era una situación en la que, digamos, traíamos un contenedor y el contenedor simplemente llegaba al Perú y despachábamos Claro, ya directamente a los está. clientes, ya Directamente, ¿no? estaban vendidos. Y en el caso de la importación es un tema que era relativamente simple porque haces una operación, cierras y ya después te pones a esperar nomás que llegue el contenedor. Y en Ya este no era caso, una como te iba a comercialización. despachar, Ujú, solamente era un tema de comercialización. Sí, y así era, ¿no? Y nos iba ujú. súper bien. Y estuvimos ¿Cuántos años 3, estuvieron? 4 años, Ah, estaban 5 ya años. 4 años. Sí, sí, perfecto, todo bien. Y comenzamos a crecer, ¿no? Ujú, Ujú. Y entonces vino el crecimiento de comprar unas máquinas de tejeduría, de asociarnos con una tintorería, ujú. de irnos y comenzar a importar máquinas de afuera también para otros proyectos y todo. Pero parte del crecimiento, teóricamente yo he debido manejarlo, ¿no? Y teóricamente Ujú. estaba como que bien manejado porque vas creciendo y igual contratamos una persona para que nos genere todos los manuales de funciones, Ujú. procedimientos y Ujú. todo como manda el manual, Ordenándose. pues, Ujú, ¿no? Como manda la parte teórica de la empresa. Em, pero el mercado en sí se comenzó a ajustar claro, porque ya cambió. Ujú, cambia en el sentido de que ya tú no eres de los primeros, pues ya todo el mundo comienza con la oleada Ajá. y mis clientes que antes me compraban a mí, ya ellos ya pueden, se dan cuenta que dice, oye, no es tan difícil comenzar Claro. a importar, mejor importo yo solo, ¿no? ujú, Y esa utilidad me la comienzo a generar y por ahí que se juntan 2 o 3 y comienzan a traer directamente ellos ujú. y ya se comienza a ajustar el tema. Entonces, en tu crecimiento te vas, bueno, no es que te vas necesariamente, sino en lo que pasó con nosotros, que nos pusimos pues muy laxos con el tema del crédito, ¿no? Se Ujú. endeudaron, en otras palabras, Nos endeudamos y fuimos muy laxos con el tema del crédito a los a clientes. los clientes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Por el hambre de tenías que crecer, darle, claro, y probablemente. tenías que darle vuelta Claro, a al la piedra, capital. ¿no? A seguir dándole vuelta a Ujú, la plata, dándole vuelta a la plata, ¿no? Y ya pues llega un momento en el que no te das dando cuenta y aparte, bueno, un evento que lamentablemente pues estaba fuera del alcance de lo que podíamos hacer y desencadenó en una situación que ya no era inmanejable, ¿no? ujú. Inmanejable, ¿no?
O sea, tuvieron una crisis, digamos, de flujo de caja, una crisis financiera. Una crisis financiera y una crisis por un evento en el que se cierran posibilidades, ¿no? De seguir operando, ¿no? Y en el cual yo sentía que no tenía obligación al respecto. ¿Ya? Sería, no quisiera entrar en detalle de una situación, de la situación exacta que fue. Pero hubo un evento que los hubo un evento dividió. sí, en el cual entramos a la sociedad, ¿te refieres? No. En sí seguimos juntos, pero a la empresa como tal. Y si tú vas, a ver, mira, si tú vas, si alguna vez lo grafiqué así, si tú vas en una bicicleta a 30, 40 kilómetros por hora, en una bajada, una cuestión, y te mete un palo en la rueda, te vas a caer de todas maneras. Algo así les pasó. A nosotros nos metieron un palo, ¿no? Les metieron cabe. Ajá, nos metieron un palo. Y sales volando y te rompes los dientes y todo. Y paras en seco. Y ya después, con la cara rota y todo, es difícil pararse y volver a montarte en la bicicleta. O sea, después de 4 años tuviste ese evento no, ni siquiera fueron 4 años. Estamos hablando de 6, 7 años ya. 6, 7 años. Sí, no, solo estábamos de un ahí. negocio que para ti era exitoso, todo te iba bien, habías hecho un patrimonio. Sí. Tu familia feliz. Todos estábamos... Todo seguía sido on the Wonder Girls, ¿no? Ibas en crucero. Sí, tranquilo, sin problema. ¿No? Y ya pasa eso, ¿no? Y viene un golpe en seco, terrible. Y sales herido. ¿Qué termina pasando? ¿Se pierde la empresa? Se pierde la empresa y yo pierdo todo mi patrimonio, ¿no? Todo tu patrimonio. Sí, yo perdí. Todo lo que habías construido. Todo, ¿no? O sea, casas, terrenos, mi inversión en acciones, todo. Claro, en ese momento me decía, oye, pero has debido salvaguardar algo, ¿no? Claro, sí, pero mira, pues el vacaje, ¿no? Esto jamás iba a pasar. Siempre te había ido bien. Esto no, es decir, mi camino era para arriba, nada más, no había posibilidad de que vaya a haber un tropiezo, ¿no? Y en ese momento que hay un tropiezo tan grande, ¿cómo te reinventas? ¿Cómo es tu proceso de darle vuelta al mal momento? Pero primero entendería yo en qué momento te das cuenta de que es irreversible, porque como tú bien dices, tu personalidad era, a mí siempre me va bien, haga lo que haga, voy a salir adelante. Ajá. Yo imagino que cuando te pasa, tú también sientes como que, bueno, con mi patrimonio cubro, con mi patrimonio cubro y de ahí arranco de nuevo. Me imagino que ese sería el espíritu. Sí. O sea, nunca pensaste con lo que dice Silvana de ahora cómo me reinvento. O sea, para ti era, en ese momento no, en ese momento no todavía, ¿no? O sea, eso ya viene, digamos, posteriormente. Claro, y fue difícil porque al inicio, en lo que vas teniendo y también vas, llamémoslo así, quemando parte de tu patrimonio. Claro, vas pagando y vas manteniendo un poco el flujo, porque igual tú estás acostumbrado y ya has acostumbrado a tu familia a un nivel de vida, claro, determinado, ¿no? Y eso ya se te complica porque no puedes seguir en ese ritmo, o si sigues, claro, ya sabes que estás generando un hueco. Un hueco, ¿no? claro. Porque ya no estás generando esos ingresos que tenías, pues, ¿no? Y uno es consciente de eso, pero lo menos que quieres hacer, y ahí es donde viene el comenzar a llenar el vaso de la frustración, porque no lo comunicas, ¿no? Déjame tratar de ayudarte. Ajá. Y a ver si lo va a ser medio frío, pero a mí me parece importante decirlo. O sea, en ese momento, obviamente sabes que hay un problema, pero tú sientes que lo vas a afrontar. Llega un momento en el que tú sientes como que he fracasado y ahora tengo que salir adelante. Pero antes de hacer ese quiebre, como dices tú, no es fácil decirle a los tuyos, oye, ¿saben qué? La situación ha cambiado y ahora ya esto que gastamos ya no lo podemos gastar. Ya no pueden hacer esto. O sea, hay un proceso ahí que ocurre, me imagino, bien personal en ti. Sí, pero eso pasa posteriormente porque primero
no sé, creo que incluso está documentado académicamente, pero es como un tema de negación, pues, ¿no? No lo ves. No, bueno, esta cuestión ya pasa ahorita, yo la Claro, que es hago, lo que veníamos yo diciendo. la arreglo, no es cuestión de... pero va pasando el tiempo y ya te das cuenta de que, oye, ya No, y los números van bajando, bajando, claro, bajando. ya te comienza a afectar y ya comienzas, por formación, un financiero proyecta pues siempre Claro. tus flujos y tus temas y el financiero termina siendo pues una persona que maneja escenarios conservadores, ¿no? Como refugio al respecto. Entonces dentro de mi escenario ya dije, oye, aguanta, aquí Ajá. la cosa ya se puso fea, ¿no? Ujú. La cosa se pone fea y ¿cómo hago? ¿No? Hasta ahí todo era un proceso interno. Sí, todo interno, ¿no? Y todo comiéndoselo. Ahora, de hecho, se repercute pues en el tema familiar, porque mi esposa me conocía hace 10 15 años, entonces tú piensas que no, pero eso Se daba siente. cuenta. se siente y se va evidenciando poco a poco de que, oye, algo no está bien, Claro. ¿no? No está Pero tú mal. no le habías dicho nada. No, es decir, algún comentario al respecto, todo, pero no, nada No a esa explícito, pues profundidad, claro. Ujú. no el tema de decir, oye, está, está de esa forma, ¿no? Y ya, y la situación se agrava, se agrava, y al final terminamos Cerrando la empresa. cerrando la empresa, tuvimos una de las inversiones que teníamos en un terreno que nos dimos la oportunidad de tratar de venderlo, pero después lo convertimos en un proyecto de vivienda. Ujú. Ujú. Pero para el cual había que invertir y trabajar mucho sobre un tema en el que no teníamos la mínima experiencia al respecto. Y, pero ya igual, ¿no? Es decir, en números y en proyectos todo estaba muy bonito y perfecto. Y para eso es que yo ya decido mudarme a Chincha Ujú. con mi familia, evidentemente también con un costo menor Claro. de Claro. mantenimiento de vida y todo, ¿no? Y las cosas se comienzan a ir bien y todo, pero igual se generan problemas externos, pues este tema hay un escándalo de corrupción respecto al tema, era un proyecto del Fondo Mi Vivienda, y viene este problema del caso de corrupción que se generó, todo este escándalo, ¿no? Y Se corta termina cortando el proyecto. Ujú. el tema del proyecto en general, y ahí sí ya terminamos ya totalmente en cortocircuito con mi socio, ¿no? Ujú. Porque eso lo teníamos igual, Ujú. manejábamos el tema juntos. Ya cuando viene en cortocircuito ya pues ya viene la situación más complicada, ¿no? O sea, Ujú. ya no hay flujo de nada, se corta el tema, estamos en proyecto y hoy ahí entro en mi peor proceso, ¿no? Entro en mi peor proceso porque eh, digamos que ya venía de un proceso fallido en el caso de la empresa y arranco este segundo proyecto Proyecto. que está encaminado bien, y, igual, ¿no? Entonces, igual, viene el tema de la navegación y otra cosa es decirse, oye, pero bueno, finalmente no ha sido mi culpa, ¿no? Porque han sido estos factores externos que, Claro. digamos, trata de justificarte de alguna forma. Bueno, igual, ahorita sale algo y yo voy a manejarlo y todo. Eh, pero van pasando el tiempo también y ya pasas a otra etapa en la que ya comienzas a culparte tú mismo de todas las decisiones que comenzaste a tomar, ¿no? O sea, y ahí el cambio Ya el de cambio, salgo a un cambio de por qué lo hice, por qué lo hice. por qué pasó esto? ¿Por qué lo Ujú. hice? Por qué sucedieron las cosas así? Ujú. Y comienzas a culparte, ¿no? Y ahí es donde empieza el proceso complicado porque ya entras en un proceso eh, ya clínico, básicamente de depresión, ¿no? O sea, te deprimiste, en otras Claro, palabras. Entraste en una fase de depresión. viene una fase de depresión Ujú. al respecto, ¿no? Y En esa fase de depresión, ¿tú llegaste a decirle a tu esposa, estoy mal? sí, claro, es que ya ni siquiera había que decirlo, ¿no? Ya era un tema evidente. No, O sea, pero por eso me refiero, porque ah, ah, ella se daba cuenta que había un problema, claro, probablemente no lo dimensionaba el nivel, pero sabía que sí, era grande. sí, de hecho. Lo que pasa es que ahí, pues, para mí era más fácil, por ejemplo, hablarlo con mis amigos, ¿no? Que conversarlo abiertamente con ella, porque
es el afán De proteger. de defender tú, ¿no? El tema de protección, ¿no? Efectivamente, ¿no? De que ya yo estoy mal, ya perfecto, ya yo puedo estar mal toda la cuestión, pero si le cuento a ella, los dos vamos a estar mal, pues, ¿no? Entonces Vamos a estar mal todos. Alguien tiene que alguien ser- tiene que estar allí, a pesar de que se da cuenta y todo, alguien tiene que estar por lo menos liberada de ese espectro en el que yo tengo todo Pero tú, un elefante encima, pero tú digamos, te ¿no? cargabas toda la responsabilidad Claro. de querer solucionar el problema por ti mismo cuando tus fuerzas y tu energía habían decaído y Ya no eran las necesitabas un mismas. impulso. Ya no eran las mismas, claro. ¿Y No, cuál no, fue no, no, cómo no, hiciste no, para...? no eran las mismas. De hecho, la depresión te lleva pues a estar tirado en tu cama sin querer hacer nada, ¿no? Solamente parar y bañarte Ya es un ya es problema. un problema. ¿Y tú crees que Ya la es un gente problema. es consciente de eso? ¿Crees que la gente entiende cuando una persona te dice estoy deprimido? ¿Crees que la gente lo entiende? No, las personas que no han pasado este proceso no lo llegan a entender, ¿no? No lo entienden. Es decir, la mayoría de gente piensa que, oye, ya, Levántate. pues, ya, disculpa la palabra, ya esa hueva, pues ya, cuñado, Pa'lante. ya la vida sigue, pues dale, ¿no? No pasa nada, oye, tú eres capo, dale, ¿no? Ujú. Claro, eso te dura los 3 minutos. Mira, te pones a leer por internet, ¿no? Todas las frases Motivadora. motivadoras que si después de Edison, que después de mil fracasos generó el éxito, Claro. o que, bueno, solamente fracasan los que se arriesgan, los Ajá. valientes, y, Ujú. olvídate, tú escuchas y dices, sí, bacán, ya. Okay. Terminas de leer y a los 3 minutos, Otra vez estás deprimido. Ujú. Ujú. Entonces, ya no pasa a ser un tema, ya pasa a ser un tema clínico, ¿no? Que tienes que comenzar a medicarte Ujú. y a tratarlo como lo que es una enfermedad mental. Y en ese momento, porque yo imagino que primero, como tú bien dices, no es ser consciente de que tienes un problema. Después ya tienes el problema, de hecho tienes el soporte de tu esposa, pero tú tienes ¿cómo se llama? El sentimiento de que, ¿cómo la cargas, no? O sea, encima de que está toda la familia involucrada en esto y en tus palabras, por mi culpa, porque eso es lo que uno Sí, siente, sí, por claro. mi culpa, ¿no? ¿Cómo la cargo yo a ella si ella tiene que ayudar a que la casa esté bien y no necesito cargar más? Entonces, terminas aislándote sin querer queriendo, tú solito y sumergiéndote en esos pensamientos que te hacen sentir que algo no puedes, ¿no? Que ya Sí, no puedes más. totalmente. Ya. Y no solamente de pensamiento, sino hasta físicamente. Es decir, yo me aislaba, ¿no? O sea, No quería salir no quería salir digamos, en uno de los cuartos me quedaba ahí todo el día. viendo televisión o en la computadora, ¿no? Y es el efecto paralizador de esta enfermedad, ¿no? Porque te paraliza, Ponen pausa. sí, te ponen pausa y en mucho. Pero ¿y ¿Ya? cómo haces o cómo hiciste para poder salir de ese momento? O sea, ¿quién te ayudó? ¿Quién fue tu pilar? ¿Cómo hiciste? Porque estás en un momento donde estás bloqueado. Ujú. Alguien te tiene que ayudar a empujarte a A encontrar nuevamente el a rumbo. ocuparte en tu Sí, nuevo sí, rumbo. en general, mira, yo he tenido suerte en ese aspecto porque he podido encontrar una oportunidad de poder reengancharme laboralmente y eso me ha permitido reencontrarme, ¿no? Con lo que ya he podido hacer. Esto es todo un proceso, ¿no? No es una cuestión de que te cambie de la noche a la mañana. No es anímate, No párate es ya. anímate, párate, ya, bueno, acá ya lo solucionamos, ya mañana arrancamos, ¿no? ¿Tuviste apoyo psiquiátrico, psicológico? Sí, claro. ¿Cómo decidiste tomarlo? ¿Tú solo o tu esposa te No, ayudó? no, es decir, primero yo solo, después sí, igual, ¿no? Ujú, Ella, evidentemente, al darse cuenta, me impulsaba porque yo me automedicaba, ¿no? Que es otro de los problemas ujú. graves de esta situación, porque para enfermarte
Y para curarte necesitas dinero Dinero, también, claro. ¿no? Y no son consultas, si quieres tratarte en un buen sitio, no son consultas baratas. Ujú. Entonces, al principio cuando yo había tenido la posibilidad de acudir a un psiquiatra donde podía pagar, que era muy Ujú. bueno, digamos que te da una medicación, y claro, entonces yo repetía la medicación De esa receta. de esa receta, ¿no? Ahí ayudándome con amigos médicos que me Claro, pongan esta cuestión, ¿no? Porque, claro. Ujú. y yo pensaba que esa situación me iba, y con eso, digamos que me sentía más tranquilo, ¿no? En el Ujú. sentido de los ansiolíticos y Claro, al todo eso final, que principalmente ansiolítico. termina llevándote, pero no es la solución. Ahora, respecto al tema eh, de esa situación que tú me consultabas, si aparece esta oportunidad, yo la tomo y bueno, ya las cosas comienzan a A cambiar, ¿no? A caminar. mejorar, pero como te decía, es todo un proceso, ¿no? Yo siento que estoy a un 50% De tu recuperación. De volver a tener a de ser volver tú. a mi prime, digamos, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, sí, es como un overhauling que todavía estoy trabajando por partes y que estoy en ese proceso Pero qué de importante porque transformación. este tema de las situaciones de depresión que se catalogan como enfermedad mental, Ujú. una situación, no todo el mundo las acepta y no es fácil conversar de eso. No, la gente no quiere hablar de eso, tiene mucho miedo La, a la A que enfrentar te y gente, a hablar del tema. etiqueten, Ujú. la a gente que no te quiere hablar digan, de eso porque es vergonzoso y porque no es una situación que se permite en este sistema donde todo es una visión de éxito, ¿no? Ujú. ¿No? Donde tienes que ser perfecto. perfecto y exitoso y Y eso eh, es sentirse, o sea, porque si no, no perteneces, pues eres un perdedor, ¿no? Ujú. Entonces, el sistema no te permite esas, tener esas fallas. esas fallas. Y a las personas que se han podido levantar o los que nos estamos levantando, los que estamos saliendo de ese tema, es un camino difícil, ¿no? Claro. Por supuesto. Es sumamente difícil, pero lo importante es que des el paso primero a tratarte, a reconocerlo como tal, Ujú. a tratarlo como enfermedad, lo que realmente es, y buscar el apoyo de las personas De las personas que que te te puedan quieran. ayudar, ¿no? Ujú. No, no, y las personas que te puedan ayudar y también de alguna manera tratar de ir depurando y retirando a aquellas personas que no entienden y no suman valor, ¿no? Porque en el proceso Sí. de recuperación es muy importante que el entorno que te rodea te apoye y te ayude a llegar a ese prime que tú mismo dices, ¿no? Hoy estoy en mi 50% y con ese 50% no solo has logrado reengancharte, sino que tú tienes y sabes que vas a llegar a tu 100, que no va a ser mañana probablemente, Ujú. pero que paso a paso vas a ir logrando ese 100 con tiempo, con calma, con el apoyo de la gente que te quiere. Hay un tema que quiero traer a la reflexión y que de hecho lo vas a recordar que tiene que ver con las personas que han pasado por aquí. Ujú. Para nosotros esto es un proceso de aprendizaje increíble porque escuchamos cada testimonio de vida, que de eso se trata esto, y lo común es algo que tú has dicho. Lo común es el sistema y la gente está acostumbrada a creer que la vida tiene que ser éxitos, que tiene que brillar Que y que no siempre tiene todo es altibajos, que maravilloso. debe ser Claro, y perfecta. que como que las carreteras son siempre planas. Y todos nuestros invitados que han traído historias de vida, todos te dicen una cosa distinta. Todos te dicen, hay momentos buenos, hay momentos malos. Hay una persona que dijo que para él es como una carretera interminable en la cual un día puede haber un día soleado y al día siguiente atraviesas una zona con tormenta eléctrica y que así es la vida. Ujú. Entonces, lo importante aquí es tratar de que todos entendamos que cuando una persona pasa por un mal momento es cuando más soporte emocional Totalmente. necesita. Y los hombres, ¿ya? Tienden a encerrarse. No eres la primera persona del sexo masculino que nos menciona que cuando tiene un problema grande, no lo cuenta,
se lo come. Espera tratar de resolverlo solo, Sí. para cuidar a los demás, para cuidar a su familia, para cuidar a sus padres, para cuidar a su Puede ser esposa. para cuidar y también por mucha vergüenza. Ujú, Ujú. Entonces, eh, tu fracaso no es un tema que sea pues agradable de contar, ¿no? No, Ujú. claro, Y si lo cuentas a tus íntimos, ujú. exacto. este, pero no vas pues ahí proclamando, oye, ¿sabes qué? La fregué, estoy quebrado, Ujú. Tengo que comenzar de tengo que nuevo. comenzar de nuevo y ya no tengo los 25 años que tenía antes, ¿no? Claro. ¿No? Porque todo eso también te va pasando factura, pues. Es decir, Ahora, pero en ese camino también tan difícil, de hecho, has recuperado cosas que de repente antes las dabas por hecho, la confianza con la confianza en Dios, la confianza. ¿Cómo se ha movido todo eso en tu proceso? ese es un buen punto que se me está escapando, ¿no? Cuando yo hablaba eh, con Erika, con mi esposa, ella en algún momento siempre me decía, ¿no? Decir, ya, ok, perfecto, tienes que creer en algo y tienes que tomar algo como pilar sobre el cual arrancar, ¿no? Un punto sobre Tu base. el cual avanzar. Y yo les contaba, yo vengo de un colegio católico, un colegio jesuita, y yo en cuarto y medio yo me declaraba agnóstico Te lo juras. no anticuras, porque incluso discutía con ellos, ¿no? Ajá. Respecto al tema filosófico Ujú. y toda esta situación. Y siempre me mantuve en esa posición y yo iba a misa cuando había un matrimonio, pues, ¿no? O una primera comunión, nada más. Y Erika es muy religiosa y ella me decía, tienes que creer, cree en algo, Claro. ¿no? Y eso me llevó por un camino en el que pude ir a un retiro. Ujú. Inicialmente yo pensaba que iba a ser una agonía para mí, ¿no? Pero fue un espacio de reflexión donde me permitió reencontrarme, ¿no? Porque evitas celulares, Ujú. estás en temas. Y yo nunca había tenido fe, pues, ¿no? Es decir, nunca había tenido, yo siempre decía, y miraba a la gente religiosa, y decía, yo quisiera tener esa fe, esa creencia, Ujú. ¿no? Que le dé esa fuerza para poder salir. Un poco empezó por ahí. Y el año pasado, en estas fechas, más o menos en octubre, fui a otro retiro, eh, que es un retiro de una comunidad que se llama Emaús, Ujú. el retiro de Emaús. Ujú. ¿Ya? Cada vez es más conocido y ojalá que sea más conocido mucho y que llegue a todas las personas que pudiera ser, porque en verdad es una experiencia muy, 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 muy bonita, ¿no? Entonces ahí sí es eh, eso fue un tema muy, muy, como un punto de quiebre respecto a mi relación con Dios. Ujú. Y eso me permitió eh, ¿Encontrar? encontrar a Dios. Yo, antes pues era imposible que yo pudiera eh, ir a misa y concentrarme en la misa, ¿no? Ujú. Eh, ahora yo rezo todos los días, Ujú. ¿no? Tengo mis 10 o 15 minutos de reflexión, porque es más allá del tema de la religión, porque seguramente alguna gente va a pensar, bueno, sabes que a mí la religión no se me da, Claro. ¿no? Y yo lo entiendo, Ujú. como me pasaba. Ujú. ¿No? Pero esos son minutos de reflexión, ya que más allá del tema religioso, te permite comenzar a interiorizar muchas de las cosas, ¿no? Y ahí vas comenzando a generar fuerza. Entonces, sí, en verdad se me estaba pasando, pero ese ha sido un punto importantísimo Proceso de dentro de mi recuperación. proceso de recuperación, ¿no? Y ahí probablemente, me imagino que uno de los factores claves de éxito, porque también lo estás mencionando cada cierto tiempo, ha sido el apoyo de tu esposa, ¿no? Porque ella, digamos que ha visto al Renzo exitoso, entre comillas, bajo el parámetro que hablábamos, ¿no? Que existe de, entonces tienes plata, estás bien, ¿no? Todo te va maravilloso, entonces eres exitoso. Ujú. No, ¿no? Que no necesariamente aquí hemos entendido es el Encontrado casos, éxito. ajá. Y al Renzo que
se cae, se deprime, se vuelve una ostra y mete toda la emoción y la contiene y se desarma como Ujú. persona, ¿no? Y ella ha estado ahí. Sí, claro, es decir, si no fuera por ella, yo no estaría aquí, probablemente, ¿no? Porque eh, las crisis en un momento han sido tan Fuerte. fuertes y, y siempre, pues, el pensamiento depresivo te lleva a decir, oye, ¿qué hago acá? Pues, ¿no? Ujú, Ser, acá más estorbo Ujú. que, ¿Qué sumo? que sumo, ¿no? Sin ujú, más resto que sumo. Ser, pero eso te da, pues, como te digo, ¿no? Un, un sentido de, yo pensaba, decía, no, si yo no estoy, eh, ella va a sacar a mis hijos adelante sin ningún problema. No sin ningún problema, de hecho que Pero, sí, con muchos problema. problemas, ¿no? Pero pero ella, Pero ella, estaba pero, seguro. pero ella, pero ella se podría ella es acercar, capaz. ajá, ella es capaz de hacerlo. Pero entonces ahí viene un poco lo que te aguante decir, no, pero yo no puedo hacerle eso a ella, pues, ¿no? Puedo dejar la responsabilidad de esa situación a ella. Y eso es lo que te comienza a generar ya la fuerza interna, o decir, oye, vamos, ¿no? A salir, vamos. Ujú, Decir, hay que darle, ¿no? Decir, Ujú. y si, y si lo has podido hacer antes, vamos a hacerlo ahora, pues, Claro. ¿no? Y fe, ¿no? Y ujú. fe, Y fe, y compartir la fe con ella también es importante, ¿no? sí. Ha sido, digamos, un pilar también para que tú encuentres eso. Y vamos un poco ya a ir cerrando el tema. Sé que eso ha sido un tema duro y de verdad te No, muy agradecemos un doloroso, ¿no? montón, te agradecemos un montón. Por Mm. la valentía de compartirlo, Exacto. porque no es fácil, No es fácil. no es Pero sí fácil. me gustaría, Pero es muy liberador también, ¿no? Sí. sí, claro, yo lo sé. Eso es Y si lo importante. hago, eh, bueno, cuando me comentaste este tema, pucha, dices, oye, ya, ya voy a salir a contar algo tan personal, tan íntimo y que, sí, ¿no? Lo pensé, ¿no? Pero al final hay que hacerlo, pues hay que afrontarlo, ¿no? Es Y decir, yo he sido arriesgado, he sido valiente en mi toma de decisiones muchas veces cuando he sido exitoso. Entonces, ya, sí, yo puedo decir ahora y me puedo sentar a decir, sí, He pasado por la esto. cagué, sí, ujú, sí, la cagué, pero estoy acá y voy a salir y vas adelante, a ¿no? seguir saliendo adelante porque ya Ujú, estás arriba. ujú. Quiero ir para cerrar y quiero que pienses un poquito qué vas a decir respecto a cuánta gente hay afuera que no solamente ha pasado por alguna situación similar a la tuya, como el tema de afrontar pues, una pérdida de un patrimonio, de una empresa, sino que al margen de eso pueda simplemente estar sumido en una crisis emocional en la Ujú. cual siente que en realidad lo que tú decías que sonaba totalmente duro, de que más soy un estorbo aquí, ¿no? O sea, a lo mejor más sumaría que yo no esté, decías tú, que son palabras sumamente duras, pero ¿cuánta gente hay afuera Sí. que Ahí, probablemente lo sienta? justo ahí yo quería añadir algo porque él ha pasado por una situación y que gracias a Dios de manera racional, su parte racional lo motivó a seguir adelante, pero hay personas que no tienen la suerte de tener una persona ancla que los Ujú, ayude y que pasan por otras situaciones, o sea, gente que pierde un hijo, ujú, gente que pierde a alguien muy querido y se deprime, gente que su orientación sexual no es aceptada y no sabe cómo salir. O ujú, sea, hay un montón de situaciones tan complicadas que te llevan a que tu mente vaya a mil y te diga cosas que de repente no están diagnosticadas como depresión, que es lo que pero que te van hablábamos. llevando a una situación donde te pueden hacer tomar una decisión este, simplemente por no estar correctamente acompañado, Acompañado, acompañado. acompañado. O sentirte solo, sentir que sentirte nadie te va a entender. exacto, Ujú, exacto. Y uno va perdiendo la autoestima y va desconfiando más de uno mismo. El amor propio se te va al suelo. Y, y lamentablemente, si bien tenemos una ley de esto de enfermedades mentales que dio el gobierno hace muy poco, creo que ujú. 2018, 2019, o sea, ¿qué tanto realmente como sociedad estamos ayudando que esto se visibilice, se atienda y que tengan de alguna manera acceso a poder tener eh, un final feliz, ¿no?
Y que todos, desde nuestro sitio, en realidad, con los amigos cercanos, Ujú. podemos ser ese soporte emocional Sí, 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 es para la importante. persona. Entonces, Es sí me importante gustaría que le hablar. digas a la gente que Sí. está afuera, que puede estar sintiéndose como tú, primero Ujú. de que tú has salido Que se y puede. estás saliendo y que se puede. Sí. Y que no se dejen vencer, ¿no? Sí, no, son dos cosas. Uno, em, es importante creer en algo. Si tú no crees ya en ti mismo, buscarlo en quien creer. Y, 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 puedes encontrar en Dios, ¿no? Como te digo, yo he sido agnóstico, confeso, y, y pragmático, y, y debatía al respecto del tema, y he encontrado en Dios esa fortaleza, ese punto de creer en algo que me va a acompañar y que me puede ayudar. Entonces, si es que, como tú indicas, hay gente que no tiene lamentablemente ese soporte personal que yo he tenido, yo sí les diría, crean en Dios, ¿no? Crean en Dios. Ahí hay una solución a la mano. Y dos, eh, preocúpense por su entorno. Preocúpense por su entorno, por sus amigos, por sus hijos, ¿no? A veces uno no lo llega a entender porque igual, yo me encontraba con personas y yo, jaja, jiji, jaja, porque yo soy una persona jovial, ¿no? Fuera de esa situación. Entonces, probablemente mucha gente que vaya a ver esto, oye, pero este pata, ¿En qué momento? ¿en qué momento Ha pasado por ¿en qué eso. momento ha pasado por eso? Y es por eso que es importante siempre estar en contacto, ¿no? Con las personas que tú, bueno, que veas o que consideres que están en una situación siempre, ¿no? A veces nos concentramos mucho en el tema del trabajo, Claro. pero, por ejemplo, yo tengo ahorita un amigo que sé que está en una situación complicada y trato de llamarle y decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal cuestión? Porque sé que yo ya he pasado ese tema. Entonces me dice, ya, oye, vamos a tomar un café, vamos a tomar Vamos a una caminar. sopa chifa, ¿no? Y ahí cuéntame cómo las cosas, tal cuestión, ya, llámame, ¿no? Nos tratamos de hablar y nos tratamos de conectar. Y esa es una situación que yo sí les pediría, ¿no? A todas las personas que no están en el problema, pero que sí estén muy alertas de la situación que pasa en su sector alrededor, Es con verdad. sus amigos, con su familia en general. Eso es importante. El hecho de conversarlo y hablarlo es liberador y te permite entender que te digan que eres una persona valiosa, es muy reconfortante, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, te hacen ya volver a sentir de que sí, pues sí tienen sentido las cosas, ¿no? Y primero te agradezco, creo que ya te lo agradecí anteriormente, pero te lo vuelvo a agradecer. Creo que lo que Silvana dijo resume un poco como frase es, hay que ser valiente, ¿no? Para poder dar un testimonio así, sin ningún temor, ¿no? De hablar no solo lo bueno, sino también que a veces uno la pasa mal. Y quiero cerrar con una reflexión muy personal. Yo he tenido un caso muy parecido, no al nivel que tú has tenido en la familia, y algo que yo le decía a esa persona que vas a ver de quién hablo es, más importante que yo crea es que tú creas, ¿no? Pero el que yo crea y el que yo te lo diga o lo verbalice, con el tiempo va a calar. Entonces, nunca le dejemos de decir a la gente que queremos, a la gente que tenemos alrededor, lo buenos que son o cómo creemos, ¿no? Parece mentira, yo te he conocido en el banco y he conocido una versión totalmente distinta de una persona jocosa, graciosa, el compañero de juerga, de tragos, ¿no? Pero la vida no es eso, pues, ¿no? Y la juventud es efímera, pasa muy rápido. Entonces, lo más importante que yo quisiera decir es, siempre crean en ustedes, construyanse mucho hacia adentro, porque esa construcción interna es la que va a dar la fuerza para enfrentar cualquier desafío que venga hacia futuro, por más feo que sea. Hay que construirnos mucho hacia adentro. Sí. Y con eso te agradecemos. Gracias. No, por favor, a ustedes.